Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a otro video. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Maazine Maravet, reconocida modelo y actriz de origen marroquí, sorprendió a todos al revelar detalles íntimos de su vida amorosa con el conocido actor turco Cenk Torun. La declaración que encendió las redes: le di una segunda oportunidad a Cenk Torun, pero... Esta frase, cargada de emociones y con un dejo de decepción, se convirtió en el epicentro de una historia que capturó la atención de miles. Todo comenzó cuando Maazine y Cenk se reencontraron después de meses de silencio. Según fuentes cercanas a la pareja, el actor buscó a Maazine con la intención de enmendar errores del pasado. He cambiado, Maazine. Lo sé, fallé antes, pero merezco una segunda oportunidad, habría dicho Cenk en una cena privada en Estambul, donde ambos se dejaron ver tomados de la mano, compartiendo risas y miradas cómplices. Durante semanas, la pareja fue vista en varios eventos juntos, incluso paseando por el Bósforo y asistiendo a una gala benéfica. Las especulaciones sobre una reconciliación definitiva crecieron como la espuma. Pero Maazine, siempre reservada con su vida privada, mantenía el silencio. Hasta ahora. En una entrevista exclusiva con una revista de renombre, Maazine rompió el silencio. Sí, es cierto. Le di una segunda oportunidad a Cenk, pero algunas heridas no sanan con palabras dulces. A veces, el corazón quiere creer, pero la realidad te despierta. Sus palabras retumbaron con fuerza, y no tardaron en llegar reacciones. Cenk, al ser consultado por los periodistas, visiblemente afectado, comentó: Maazine es una mujer extraordinaria. Lo que tuvimos fue real. Si no funcionó esta vez, no fue por falta de amor, sino por exceso de pasado. Amigos cercanos revelaron que los intentos por reconstruir la relación fueron sinceros. Pasaron tiempo en una casa de campo fuera de la ciudad, lejos de los focos y los rumores. Compartieron cenas familiares, hablaron del futuro, e incluso contemplaron mudarse juntos a una ciudad más tranquila. Pero, según Maazine, había señales que no podía ignorar. Cuando alguien te lastima una vez, puede ser un error. Pero si esa herida sigue abierta, quizás no era amor, sino una ilusión de lo que podría haber sido, expresó con melancolía. El público, en su mayoría mujeres entre 40 y 65 años, se volcó a las redes para apoyar a Maazine. Comentarios como «eres una mujer fuerte, gracias por tu sinceridad, y todas merecemos una segunda oportunidad», pero también saber cuándo retirarnos inundaron sus publicaciones. Este caso ha generado una ola de reflexión sobre las segundas oportunidades en el amor. ¿Hasta qué punto es posible perdonar? ¿Es suficiente el amor para sanar las heridas del pasado? Maazine, con su testimonio, ha puesto sobre la mesa un tema sensible y profundamente humano. Los programas de tertulia no tardaron en abordar el tema. En varios platós de televisión tanto en Marruecos como en Turquía, expertos en relaciones, periodistas del corazón y psicólogos analizaron cada palabra de Maazine. Una terapeuta invitada a uno de los programas dijo: las segundas oportunidades pueden funcionar, pero requieren de un trabajo emocional profundo por parte de ambos. No basta con el amor romántico, hay que reconstruir la confianza y enfrentar los traumas previos. Mientras tanto, los fans de Cenk también reaccionaban. Algunos le mostraron apoyo, reconociendo su esfuerzo por cambiar, mientras que otros lo acusaban de repetir viejos patrones. Una usuaria escribió: Cenk siempre ha tenido un alma bohemia, pero amar también implica responsabilidad. Otra respondió: si realmente la amaba, no habría permitido que la historia se repitiera. La historia tomó otro giro inesperado cuando se filtró un audio supuestamente grabado durante una discusión entre la pareja. En él, se oía a Maazine decir: no me pidas que confíes ciegamente cuando tú mismo dudas de ti. Aunque la autenticidad del audio no pudo ser confirmada, bastó para reavivar el debate en redes sociales. En paralelo, Maazine comenzó a compartir publicaciones en su cuenta de Instagram con frases como: a veces, perder a alguien es encontrarte a ti misma y el amor propio no se negocia.
Sus seguidores interpretaron esto como una declaración de independencia emocional, como si estuviera cerrando definitivamente el capítulo con Cenk. Cenk, por su parte, se refugió en el trabajo. Actualmente graba una serie histórica en Anatolia y aunque se ha mantenido relativamente alejado de los medios, concedió una breve entrevista en la que dijo: amar a alguien también es dejarla ir cuando entiendes que ya no puedes hacerla feliz. A pesar del aparente final de la relación, los medios no han dejado de especular sobre una posible reconciliación futura. Según una fuente cercana a ambos, ni Maasine ni Cenk han cortado completamente la comunicación. A veces se escriben, especialmente cuando alguno atraviesa un momento difícil. Pero Maasine, firme en sus decisiones, ha preferido centrarse en sus proyectos personales. Recientemente anunció su participación en una película de producción francesa donde interpretará a una mujer que huye de un amor tóxico para reencontrarse con su esencia. Muchos no pudieron evitar ver en este papel un paralelismo con su propia historia. Además, se ha convertido en una voz influyente sobre el empoderamiento femenino en el mundo árabe. Invitada a varias conferencias, Maasine ha dicho: no soy ejemplo de nada, pero si mi historia sirve para que otra mujer se valore, entonces ya habrá valido la pena. El impacto de su testimonio ha trascendido lo sentimental. Universidades, colectivos feministas y plataformas digitales han tomado su relato como un caso de estudio sobre cómo las figuras públicas pueden influir en el debate social. Incluso se prepara un documental que abordará su vida, no solo como actriz, sino como mujer migrante, artista y símbolo de resiliencia. En una reciente publicación, Maasine escribió: amé. Caí. Lloré. Me levanté. Y volví a amar, pero esta vez, a mí misma. Esta frase se viralizó, convertida en lema por miles de mujeres en sus historias de Instagram, en camisetas, e incluso como tatuaje. Por su parte, Cenk ha mantenido un perfil más discreto. Allegados dicen que ha empezado a ir a terapia y que está intentando reconectar con su hija, fruto de una relación anterior. Tal vez este capítulo me ha enseñado más de lo que esperaba, comentó en una entrevista breve. Así, la historia de Maasine y Cenk ha trascendido los titulares sensacionalistas para convertirse en una especie de espejo emocional para quienes han amado, han perdonado y han aprendido a soltar. Porque a veces, lo más valiente no es aferrarse, sino saber decir adiós. Gracias por acompañarnos en este relato tan emotivo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, darle like y dejarnos en los comentarios su opinión sobre esta historia. ¿Ustedes creen en las segundas oportunidades en el amor?